Un mundo convertido en cementerio. Un estado que domina con el miedo. Una ciudad sumergida en un infierno. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Muy buenas noches, estamos nuevamente aquí con ustedes, con los que ya nos acompañan en esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. Recientemente fue publicado en el portal de Revolución Obrera un editorial que titula La lucha continúa, a las calles el 28 de octubre. En uno de sus párrafos dice lo siguiente: la lucha por la vida, la libertad, contra el hambre, contra la privatización de la salud, por la educación pública universal y gratuita, por vivienda digna para el pueblo, por la protección especial a la mujer y los niños, por auxilios a los pequeños y medianos propietarios, por ayuda y respeto a las minorías, contra la destrucción de la naturaleza, siguen siendo reivindicaciones por conquistar. Y no será con un pacto social con los explotadores, sino en la lucha frontal contra la explotación y la dictadura de los capitalistas, como se podrá alcanzar. Este editorial tiene un contenido profundamente valioso para comprender lo que está sucediendo hoy en Colombia. Y precisamente hoy vamos a desarrollar el tema contra la opresión y la explotación. Bienvenidos todos a esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. La lucha por el conjunto de las reivindicaciones populares siguen siendo reivindicaciones por conquistar. Y no será con un pacto social con los explotadores, sino en la lucha frontal contra la explotación y la dictadura de los capitalistas, como se podrán alcanzar. Bienvenidos a nuestra emisión de Vanguardia Obrera. Bueno, primero que todo, quiero saludar aquí a los compañeros que me acompañan en la mesa de trabajo. Muy buenas noches, compañero José. Muy buenas noches. Y he dejado de segunda opción, de segundo saludo, porque les tenemos una sorpresa muy grata a ustedes en el programa de hoy. Nos acompaña una compañera muy valiosa, conocedora de los problemas que se viven en Colombia, luchadora desde muy joven, entregada a la causa de esta confrontación y de este trabajo con distintos sectores, y por eso le damos la cordial bienvenida a esta mesa de trabajo hoy, que nos va a acompañar a desarrollar este tema. Muy buenas noches, compañera Adela. Buenas noches a todos nuestros seguidores y buenas noches a los compañeros de la mesa. Gracias por la bienvenida. Bueno, muy grato tenerla aquí con nosotros. Creo que el compañero José también está gustoso pues de contar con ella aquí en este set del programa Vanguardia Obrera. Indudablemente, tener la representación de la mitad del cielo en un programa revolucionario, en un programa obrero revolucionario, es motivo de alegría, y me imagino que es motivo de alegría para todas las compañeras que nos escuchan. Bueno, perfecto. El tema de hoy que vamos a tratar titula Contra la opresión y la explotación. Tiene que ver con algunos aspectos que queremos tratar hoy con ustedes, y que los estamos invitando ya para que nos compartan sus opiniones, sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias sobre este tema, porque nos interesa avanzar en la comprensión de lo que está sucediendo en este país. Llevamos algo más de 2 meses desde que se posesionó Gustavo Petro en la presidencia. Algunos dicen que todavía es poco tiempo, que apenas 2 meses y medio larguitos no es suficiente para hacerse a una idea de lo que se pueda esperar con este gobierno. Y siguen llamando a que hay que apoyarlo de manera irrestricta.
que hay que respaldarlo, que hay que estar de su parte, que hay que apostarle a ese nuevo gobierno y que siguen confiando ciegamente en que por el camino del apoyo total y absoluto a ese gobierno se puede avanzar y se pueden conquistar para el pueblo las reivindicaciones, resolver los problemas importantes que requiere el pueblo colombiano por décadas y por siglos, podemos decir. Y siguen pues realmente pensando en eso. Por su parte están los contradictores, aquellos que incluso desde antes mismo de iniciar el gobierno de Gustavo Petro ya estaban llamando a oponerse a todo su plan de gobierno, que decían que tenía que oponerse porque había que luchar contra ese gobierno izquierdista, lo llamaban, ese gobierno comunista, ese gobierno socialista, esa pretensión de convertir a Colombia en un país similar, según decían ellos, a Venezuela, y que tenían que luchar desde el comienzo contra todo lo que se propusiera el gobierno, de manera jocosa incluso, porque llamaban a movilizarse contra reformas que ni siquiera habían sido presentadas. Esos sectores pues obviamente encabezados por los uribistas y otra gente pues se ha dedicado a oponerse absolutamente a todo y a bombardear y a poner obstáculos a todo lo que se presenta desde el gobierno. Y la otra parte tiene que ver desde el campo de los comunistas revolucionarios, que siempre sostuvieron desde antes mismo de que se posesionara el gobierno, eran claros de que el pueblo jamás debía depositar sus esperanzas en que sus banderas de lucha se pudieran alcanzar por la benevolencia del gobierno, ni siquiera de un gobierno de corte reformista o progresista como se ha pretendido hacer pasar el gobierno de Gustavo Petro. Por más promesas y planes de gobierno que pudieran presentarse, esa posición de no confiar ciegamente y de no que venía desde antes mismo, es basada en la comprensión profunda y científica, sobre todo de muchos factores que podríamos analizar, pero sobre todo de uno que es muy importante y tiene que ver con el tipo de Estado. Es decir, el problema del Estado, que lo hemos tratado aquí en otras ocasiones, ha sido fundamental para comprender por qué un Estado que existe y se levanta sobre la base de una sociedad capitalista como la de Colombia y como la de todos los demás países en la actualidad, es un Estado que no puede estar al servicio de los trabajadores. Por más gente que esté en el Ejecutivo, por más cargos que puedan tener, por más puestos burocráticos que puedan tener allí, no se puede confiar en que un gobierno levantado y que administre el negocio de los ricos en un Estado capitalista pueda por sí mismo poner toda la maquinaria al servicio de los trabajadores. Desde el gobierno, por esa razón también, el mismo gobierno se ha dedicado desde el comienzo a llamar a que no es necesario luchar, que no se justifican las movilizaciones, que no se requieren paros, que no es necesario que hayan tomas de tierras, que no se deben presentar bloqueos, que no se necesita luchar, pues el gobierno de hoy está para gobernar en beneficio, y ojo a esto, en beneficio de todos. Es decir, ha levantado su plan de gobierno sobre esa idea de que se puede hacer un gobierno que beneficie absolutamente a toda la población. A poco más de 2 meses ya están convocando. Paradójicamente, frente a esto, lo que estamos viendo y la realidad como se nos presenta en estos momentos es que ya están convocando grandes movilizaciones, ¿sí? Movilizaciones como las que ya hemos empezado a ver que circulan en las redes sociales, donde tienen un punto neurálgico importante para esta fecha, que es el 28 de octubre, y donde se han levantado nuevamente banderas de mucha importancia para los trabajadores, por la libertad de todos los presos políticos en las luchas del 2019, 20 y 21, por los incumplimientos a los acuerdos con las comunidades indígenas, por el cumplimiento de esa promesa incluso
de campaña, que era el desmonte del ESMAD, contra los desalojos a las comunidades, contra los crímenes de Estado durante las manifestaciones. Los maestros han llamado ya desde estos días a las calles para exigir el fin de los asesinatos contra profesores y contra muchos dirigentes populares. Y todo eso indica que en poco tiempo las calles volverán a ser el escenario de lucha de la población. ¿Y por qué se presenta esto? Precisamente como lo expresa pues el título de nuestro programa. El problema de la opresión y la explotación continúan, y de ese tema es que vamos a hablar hoy. Vamos a tratarlo desde diversos tópicos, y la invitación es a ustedes, a los que nos están acompañando en el chat, en el programa, a que compartan este programa y a que nos escriban en el chat sus opiniones, sus preguntas, sus inquietudes. Invito entonces a los dos compañeros a que compartamos algunas ideas al respecto, y quisiera empezar por darle la palabra a la compañera Adela, empezando por algo muy reciente y que se ha vuelto tema de controversia, por lo que sucedió y por lo que se vio en los medios de comunicación, que fue la protesta que hubo recientemente de los emberas en la capital, en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Quisiera preguntarle pues su opinión, y sobre todo pues entendiéndola sobre ese aspecto que han calificado desde diversas formas de una manifestación violenta, con toda la connotación que se presentó y todo el despliegue que le dieron los medios de comunicación. ¿Cómo entiende pues la compañera Adela eso que se registró recientemente? Bueno, gracias. Primero, vale la pena mencionar que estos compañeros en Vera se encuentran en Bogotá desde hace varios años, porque son víctimas de desplazamiento forzado, pues que básicamente los ha venido arrojando a las grandes urbes, en este caso pues a Bogotá. Aquí pues ellos han venido resistiendo la discriminación, el abandono institucional, el incumplimiento a los acuerdos pactados desde gobiernos anteriores, el olvido, el clima inclemente de la capital, bueno, en fin. El año pasado, más o menos a comienzos de octubre, fueron alrededor de 1000 indígenas de esa comunidad en Vera quienes decidieron asentarse en el Parque Nacional en Bogotá. Ellos hicieron carpas improvisadas, creo que muchos hemos sido testigos de ello, con lonas, con plásticos, pues que poco protegen contra el frío, contra la intemperie. Y lo hicieron para exigir atención del gobierno nacional, que en ese entonces pues era el gobierno de Duque, y también del gobierno distrital, en materia pues de salud, de vivienda, de educación, básicamente pues necesidades básicas para cualquier ser humano. Entonces pues esas necesidades no han sido satisfechas, todas las promesas y todos los acuerdos realizados han sido incumplidos. Entonces pues uno dice, bueno, como que otro camino tienen nuestros hermanos indígenas, ellos procedentes principalmente del departamento del Chocó, ante ese total incumplimiento por parte del gobierno nacional con los compromisos ya establecidos para garantizar pues derechos en su propio territorio. O sea, es que básicamente son derechos que ellos han peleado milenariamente. Y pues por cierto han sido desplazados de ese territorio por la acción de grupos armados, y cuando no, pues también han sido atacados por las mismas fuerzas militares. Entonces, la solución es más allá de lo que se ha dicho acá y que ha dicho la misma alcaldesa Claudia López, más allá de alguna ayuda temporal, de la reubicación en instalaciones temporales. Ellos, por ejemplo, fueron aquí reubicados en la Unidad de Protección Integral La Rioja, aquí en Bogotá, pero digamos que más allá de esos paliativos, pues no han llegado las soluciones reales. Les llevan años esperando solución y cumplimiento a los acuerdos establecidos con el anterior gobierno, que pues eso colma la paciencia, yo creo que cualquier persona, compañeros. Es estar fuera de su territorio, es estar en una ciudad desconocida, es no tener acceso a una vivienda digna, a una alimentación adecuada para ellos, para sus mujeres, para sus hijos, a una educación, a un servicio de salud cuando se requiere. Yo creo que pues es más que justo que ellos se manifiesten, y ese plantón que realizaron el pasado 18 de octubre pues fue apenas una manifestación pequeña, y pues yo creo que una respuesta así violenta, que
que justifica esa rabia de tener que vivir en esa situación y que sin que se avisore, pues en últimas ninguna solución. Al contrario, ellos han tenido que soportar la repulsa general de la institucionalidad y la violencia también. Recordemos que el 6 de abril de este año los cogieron a mansalva, ¿sí? Los cogieron así, sin avisar, los sacaron del Parque Nacional, los golpearon, hubo 21 hermanos en Vera heridos, ¿sí? De ahí resultó un policía herido frente a 21 hermanos en Vera heridos. Y digamos que a eso no le dieron tanta prensa, ni tanto despliegue, ni tanta indignación. Pero entonces ahorita que ellos sí exigen y que responden también pues con una violencia que no es la misma del Estado, entonces ahí sí se arma pues la indignación general, la indignación nacional. Entonces creo que es una respuesta, sí, violenta, pero que se justifica ante lo que ha sufrido milenariamente los pueblos indígenas, y ojalá que estos actos violentos contra el terrorismo de Estado y contra el abandono de las instituciones a estas comunidades fueran más organizados e incluso fueran apoyados por los sectores que se encuentran en conflicto y que también están exigiendo sus derechos. Entonces, pues en mi opinión, fue una respuesta completamente justa. Hay un aspecto sobre eso que comenta Adela que tiene que ver con esta idea que tengo yo de eso. El tema de la violencia, ¿no? Nos oponemos pues a la violencia y esa es una de las banderas del gobierno. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Y si lo fuéramos a juzgar de esa manera tendríamos que decir, sí, claro, toda violencia, ojalá desapareciera toda la violencia. Pero el tema de la violencia es un asunto que no se puede juzgar de esa manera. La violencia es una condición objetiva propia de una sociedad donde existen diferentes intereses económicos y se ha presentado a través de todo el desarrollo de la historia de la humanidad. Es decir, el desarrollo de la humanidad, una de las características que la ha acompañado durante todo su tiempo ha sido la violencia, la guerra de distintas formas. ¿Sí? Entonces uno no puede oponerse a la violencia en general, eso hay que juzgarlo en lo concreto, en lo específico. Y no se trata pues de juzgar eso de esa manera porque no es la forma correcta. Pero adicional a eso, cuando uno se pregunta, ¿se justifica la respuesta violenta de los indígenas? Me surge a mí un interrogante. ¿Qué hubiera pasado si los indígenas salen a marchar, hacen un desfile y llegan al parque, a la Plaza de Bolívar, y no pasa nada? Le habrían dado el despliegue los medios de comunicación, toda esa prensa amarillista habría ido pues a registrar la movilización de los 10, de los 20, de los 500 indígenas en Vera, a preguntarles ustedes por qué están marchando, ustedes qué es lo que piden, ustedes qué es lo que les interesa. Lo que los llevó a moverse y a registrarlos con las cámaras y a hacer una bulla. Sí, fue la acción violenta. Fue la acción, ¿cierto? ¿Sí? Alguna vez alguien criticaba eso y decía, hombre, pero ¿para qué se vienen los campesinos a Bogotá a protestar y a bloquear? ¿Por qué no protestan? Y uno de los campesinos decía, entonces, ¿qué quiere? ¿Que me ponga pues y me suba pues a la loma allá en la finca a gritar desde allá? No, hay que visibilizar eso. Y precisamente se volvieron noticia, fue porque se movieron, porque crearon caos, ¿sí? Ese es el aspecto importante que hay que decir. Entonces, ¿se justifica la respuesta violenta? Hombre, es que así es como sucede, nos guste o no nos guste, es un problema de gustos. Pero incluso la otra pregunta, ¿qué hacían los tombos? ¿Por qué sacaron los tombos ante una movilización de unos indígenas que están reclamando lo suyo? ¿Para qué lo sacaron? Claro, es la acción pues, y es la provocación, ¿sí? Y es mandarles pues la represión, cuando claro, lo que se necesitaba era, vaya alguien del gobierno, vaya, hable con él y resuelva. Además de eso, porque lo que dice Adela es cierto, ¿no? Es decir, el problema de los emberas es un problema de años, Es que aquí lo que hay que poner en contexto, y el tema importante es
qué es lo que ha motivado que ese montón de indígenas estén en Bogotá. ¿Sí? Eso es lo que verdaderamente debía importar y solucionarlo, cualquiera que sea. Hoy no es el día para hablar de la problemática de los emberas, pero lo que sí queda en evidencia es que las causas que han motivado esa violencia de esas comunidades no están resueltas. No están resueltas. Y eso es lo realmente importante. Ahora, el otro aspecto pues, del que quiero que hablemos también en eso es el asunto pues, de la indignación frente a esa actuación de los indígenas. ¿Sí? Porque hay distintas indignaciones. Sí, claro. Claro, yo estoy indignado también, ¿cierto? Pero estoy indignado por la acción del Estado, no particularmente de Petro. Petro es una marioneta, pues, al servicio de los ricos, pues, como cualquier presidente, pero es el Estado frente a eso. O sea, yo estoy indignado, pero ¿cómo es ese asunto de las indignaciones? ¿Todas son iguales? No todas las indignaciones son iguales. La derecha está indignadísima porque por si eso es muy normal, pues ellos siempre ante la respuesta rebelde del pueblo, pues van a responder y a condenarla de todas las formas posibles. Para ellos es una osadía que los desposeídos luchemos por nuestros derechos y enfrentemos la institucionalidad y toda su aparatejo demócrata burgués. Pero ya ver en este momento también la indignación, digamos, del gobierno y de los sectores que se dicen alternativos que lo acompañan, pues tiene también otra explicación. Y ustedes, compañeros, lo han dicho también en este programa, yo los escucho muy, muy juiciosamente, y hay una pretensión del gobierno del pacto histórico y es la de corporativizar el movimiento y sus organizaciones. Entonces ellos pretenden como ponerle límite a la forma de luchar, al movimiento como tal, ¿sí? Pretenden que, así como cuando uno le dice a un niño coloree sin que se salga, entonces pretenden que el pueblo luche bajo sus límites. Y no, cuando las necesidades no se satisfacen, no sé qué diálogo, ni qué paz total, ni qué mesa, ni qué nada. ¿Sí? Cuando el hambre agobia, cuando estaban sin techo, cuando no hay agua, que era lo concreto en ese momento de los Embera, ¿sí? Que por eso también salieron el 18, pues obviamente, pues, o sea, ¿cómo van a luchar dentro de un límite de qué? Eso es un asunto bien peligroso, ustedes también lo han explicado acá, y es muy ponzoñoso, es una cosa a la que le debemos poner mucha atención, ¿sí? Porque sí o sea, digamos que es como darle más confianza a este Estado burgués, como para que la gente le tenga más confianza y más fe. Entonces, este gobierno pretende hacer eso. De hecho, Petro recibió a los indígenas en Palacio. O sea, ¿quién ha recibido a los indígenas en Palacio? ¿Qué indígena había podido pisar el Palacio pues en medio de una lucha, ¿sí? O en medio de un plantón, o en medio de una marcha? No, pues, ¿sí? Aquí se lo complementan en el chat de Brian Jair. Dice, el sector progresista ha manifestado un rechazo a la violencia dentro de las manifestaciones. La protesta debe ser un medio pacífico con líneas específicas y en eso el sector adepto al pacto está más cerca de los reaccionarios que del propio pueblo que los subió al poder. Total, yo creo que no lo pudo decir mejor el compañero o la compañera, bueno, no sé. Sí, básicamente es eso. Entonces este gobierno se indigna porque básicamente el movimiento no le está haciendo caso, no está luchando dentro de sus límites, y esa es su pretensión, algo muy, muy, muy peligroso de verdad, porque es básicamente, sí, corporativizar el movimiento y desarmar el movimiento, no, eso no lo podemos permitir. Entonces, y esos sectores disque alternativos que en el estallido social, eso se veía venir, ¿sí? Porque ellos en el estallido social también, uno ya veía, ellos estaban haciendo trabajo también para las elecciones y para el gobierno del pacto en medio del estallido. Entonces eran de los que eran sin violencia y todas sus babosadas. Y sin violencia era que estaban matando a los muchachos, que los estaban desapareciendo, que los estaban descuartizando, y cuál sin violencia, o sea, tocaba responder. Entonces, una realidad que básicamente sobrepasa esas pretensiones. Entonces, pues básicamente yo lo que veo es que este gobierno quiere hacer lo mismo que han tratado de hacer los otros gobiernos, que es regular
la protesta, solo que estos bajo la figura del diálogo, de la convivencia, de la paz total, bueno, asuntos que, como les decía, cuando hay hambre, cuando hay necesidades muy básicas que no son satisfechas, pues no, esa no es la salida. Y por otro lado, creo que tampoco se debe olvidar que de todos modos este gobierno responde a los intereses de los monopolios y hace parte de un Estado donde el poder lo tiene la burguesía. Entonces, por más cambios que pretenda hacer el gobierno, este Estado burgués está muy bien consolidado, pues es fuerte y pues un gobierno que se dice supuestamente alternativo no va a cambiar su carácter, ¿sí? El carácter de un Estado burgués, que es el de mantener y defender los intereses, el poder económico, político y militar de la burguesía y de los terratenientes, ¿sí? Y pues sí, este gobierno de alternativo, pues digámoslo abiertamente, eso no tiene nada, no es nada, ninguna alternativa para el pueblo, o sea, ¿qué de alternativo va a tener sentarse a hacer mesas como lo han hecho los anteriores gobiernos sin no cumplir nada, pues? Embolatar al pueblo y sus luchas, eso no tiene nada de alternativo. O qué de alternativo tiene un gobierno que envía la represión cuando el pueblo exige sus derechos o exige que se cumplan los acuerdos que se han establecido. Eso no tiene nada de alternativo, eso lo han hecho todos, ¿sí? O qué de alternativo tiene un gobierno que incluso habla de reforma agraria y ni siquiera se plantea la expropiación de las tierras a los expropiadores, sino comprárselas, ¿sí? ¿Qué de alternativo tiene eso, compañeros? ¿Sí? Un gobierno que está auspiciando el desalojo de cientos de familias en diferentes partes del país, utilizando las fuerzas que dijo que iba a desmontar, como el ESMAD, y que no ha hecho, ¿sí? Entonces, sí, desplazando nuevamente a los que han sido forzosamente desplazados o a los sin techo, como está sucediendo particularmente en Cali. Entonces, yo creo que no, compadre. La indignación del gobierno y de los sectores que supuestamente son alternativos son apenas parte de la defensa al Estado de los explotadores, ¿sí? Bajo el manto del supuesto cambio y de la supuesta paz total que no existe, ¿sí? Mientras haya hambre, mientras haya miseria, mientras haya desempleo, mientras no haya techo, ni salud, ni vivienda, ni educación, pues ¿qué paz va a haber? Entonces el reformismo se indigna ante esa respuesta violenta de los indígenas, que es una respuesta también, no solo a lo que sucedió el 6 de abril, es una respuesta a décadas de abandono estatal, ¿sí? Y en últimas los culpan porque ellos tienen una fe supersticiosa en este Estado burgués y en que la democracia de los ricos y con ellos en el poder, supuestamente, pues van a solucionar los problemas del pueblo. Y también porque pues en últimas muchos de ellos nunca han sentido hambre, frío, no pueden o no quieren entender que la violencia de los indígenas, de los sin techo, de los que exigen la libertad de los presos por luchar, como pasó con los compañeros en Portal Resistencia ayer, es una respuesta legítima también a la violencia estatal y a la violencia que ejercen las clases dominantes sobre las clases desposeídas. Es una violencia distinta. Ahí sí, la acción violenta no es toda igual. Esta es una violencia distinta. Y seguramente es una violencia que nos llevará a una lucha por una sociedad sin clases donde sí podrá haber paz de verdad. Ese tema de la violencia es bien interesante en eso, ¿no? Juzgar, calificar y maximizar esa acción de los emberas en estos días anteriores como una acción violenta es completamente desproporcionado si consideramos la enorme violencia que se ha ensañado contra la comunidad indígena, por solamente hablar de ellos, ¿no? O sea, gente que está viviendo en su tierra dignamente, sin hacerle daño a nadie, cultivando la tierra, viviendo con sus costumbres, y que lleguen a violentarlos, a asesinarlos, a violarle a sus mujeres, a asesinarle a sus dirigentes, a desterrarlos de su terruño, a lanzarlos al asfalto de la ciudad y a tenerlos años enteros deambulando por las calles, aguantando frío, aguantando hambre, enfermedades, aguantando todo lo que han tenido que soportar. Y una violencia con balas. Ellos cogieron a palo a la policía. Y llamar violencia a esa reacción de la comunidad indígena
que se encuentra a esos asesinos del ESMAD y aprovechan para desahogarse, porque es lo que están haciendo ahí, es completamente pues injusto y absurdo. Y claro, lo que decía él es cierto, ¿no? Que eso venga de la boca pues de los reaccionarios y de esos sectores retardatarios. Sí, normal. Normal, eso es entendible. Pero sectores que se dicen progresistas, que vengan con ese cuento, si realmente es lamentable, y en eso hay que ser tajante, contundente en eso. Y pasando pues al asunto pues del gobierno, de este gobierno de Petro, que dice pues representar y que dice defender los intereses de los trabajadores y que van a cumplir con todas sus promesas, analicemos un poco eso, ¿no? ¿Cómo se ha visto hasta este momento esas medidas y lo que podemos pues decir del gobierno de Petro? Bueno, de ahí quisiera meter la cucharada para decir esto. Si nos recordamos, si nos acordamos, las promesas de campaña se ve claramente que una gran parte fueron promesas. Solamente ahí para hacer un listadito. Eliminar el 4 por mil, eliminar los peajes, condonación de las deudas de los muchachos con el ICETEX, educación pública gratuita, renta básica. Y decía, el ingreso solidario es una miseria. En política agraria, que era solucionar los problemas del campo, democratizar la propiedad, elevar los aranceles para darle salida a la producción nacional, apoyo a los campesinos y no sé qué. Y de eso, en particular, lo concreto ha sido el acuerdo para comprarle a los despojadores, a los señores de las motosierras, a los beneficiarios de la guerra contra el pueblo, 3 millones de hectáreas por 60 billones de pesos. Porque había anunciado, él no es socialista y eso es cierto, él no iba a hacer una reforma agraria, eso es cierto, él iba a respetar la propiedad privada y también es cierto, y por consiguiente era apenas lo de esperarse. Y a propósito de eso, les recomiendo que escuchen el programa La Voz del Vocero y la entrevista con el compañero Aureliano. Es muy importante de en qué consiste la política agraria de Petro y a dónde conduce eso, porque indudablemente eso no va a resolver el problema ni de lo que prometió pues de garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar pues de los campesinos. No, eso va a producir más miseria en el campo, más despojo de los pequeños campesinos. En otro asunto, de lo que sí han hecho, el presupuesto alcanza si no se lo roban. Toda la campaña era eso. Sin embargo, el presupuesto que ya aprobaron se aumentó en un 15%. Y de eso va a seguir lo mismo, ¿no? Entonces aumento el pago de la deuda, que una gran parte se va en eso, es decir, en los compromisos con los imperialistas, con casi 78 billones. Para inversión, menos para inversión que para el pago de la deuda, no, ni siquiera el pago de la deuda, sino el servicio de la deuda. Ni siquiera es para abonarle al pago de la deuda. Para inversión, 74 billones. Y los sectores con mayores recursos para eso están, a pesar de que cambian algunas cosas, en educación 54.8 billones, en salud y protección social 50.2 billones, en hacienda 48.7, defensa y policía 48.3 billones, más de lo que había pues de represión y de defensa y policía es represión y es más terrorismo de Estado, y eso debe quedar claro. Es decir, es aumentar el presupuesto de la bota militar a pesar de que cambian pues y hay alguna diferencia en cuanto a lo destinado para salud y educación. Para trabajo apenas 37.9 billones. Y para un gobierno que se propuso acabar con la pobreza, entonces para inclusión social y reconciliación 17.8 billones.
y que decía que para acabar con la corrupción, porque era el robo lo que no permitía que el presupuesto alcanzara, era acabar con la corrupción. Entonces promete no gobernar con los mismos de siempre, pero ya como había dicho Revolución Obrera antes, desde el principio del pacto histórico, y que dijo que eso era un pacto politiquero, se confirmó. Pues no solamente porque estaba Roy Barreras, Benedetti dentro del tal pacto, sino otros sectores que son politiqueros, son los mismos de siempre, y en el gobierno ya se puede observar en los ministerios. Entonces los más importantes, entregados pues al partido de la U, empezando por el de gobierno, que es el segundo, el el Ministerio de Defensa a un liberal, los liberales también en otros ministerios, y los conservadores, hasta los conservadores, es decir, La mismos maquinaria de politiqueros, siempre. los mismos de siempre, es decir, está gobernando con las mismas lacras, ladronas, que representan los intereses de los grandes capitalistas. Incluso las primeras conversaciones que tuvo, si se acuerdan, fue con Uribe y con Gaviria. Con Gaviria, que fue con Uribe, pues el paramilitar, y con Gaviria el que impuso lo que llaman los pequeños burgueses el neoliberalismo, el que impuso la ley 50 del 90, la ley 100 Y vea, compa, y le y dio, todas las y le dio reformas un antiobreras. ministerito ahí a sus sectores alternativos, que fue a la ministra de Trabajo. Así, Ahí les dejo alguito. alguito. De resto, nada. Desmonte el SMAT, mentira. Solamente lo concreto es cambiarle el nombre y cambiarles el uniforme, pero sigue siendo la misma maquinaria con las mismas armas y ya. De resto han sido anuncios, solo anuncios. Reforma tributaria con la que vamos a cargar a los más ricos y le vamos a mejorarlas y no le vamos a quitar a los pobres. Reforma política para acomodar pues el libre juego democrático, nada. Paz total, y otra, Y ya le quitó el artículo del indulto a esa y a, ley de paz y a total. esa ley de paz total que era incluso que incluía los dos articulitos donde estaba el indulto para los presos políticos, ¿sí? De las primeras líneas ya se los quitaron. Y ahorita, el día de ayer, decía el viceministro de que sí, eso tocó desmontarlo por la oposición, pero vamos a hacer un proyecto de ley para que sí se pueda. Un momentico, lo voy a interrumpir ahí para Carlos Alfredo, Ompulés, Julio Triana, Adela, Ángel, Carlos Alfredo, Reinaldo, Álvaro Ignacio, Jaime Cifuentes, Miguel Fernando nos dice compañeros, saludos desde Cintralcanos. Carlos Alfredo nos dice el pacto histórico no es ninguna alternativa, en esa coalición hay derecha como liberales y conservadores, incluso sus mismas propuestas parlamentarias se caen y desmovilizan al pueblo para que no luche. Dice Jaime Cifuentes, en la historia del movimiento obrero ningún gobierno burgués o progresista defiende a la clase obrera. Brian dice la ministra bolchevique, como lo dicen algunos. Bien, pues, Sí, los compañeros están en sintonía, incluso que es lo más vergonzoso que poner disque a una, entre comillas, comunista en el Ministerio de Trabajo y poner de viceministro a un dirigente, a un exdirigente sindical, pues como el compañero, el que fuera compañero del abuso, que es darles a los trabajadores un bombón de trapo y sembrar ilusiones en que ahorita van a poder construir un estatuto del trabajo, que es lo que están proponiendo los jefes vendeobreros de las centrales sindicales. Es decir, pero todos han sido promesas. Incluso esa ministra bolchevique entra, coge la cartera y lo primero que dice es, la primera promesa es vamos a salvar a Justo y Bueno. Es decir, a los 5.000 trabajadores que tenía esa gente, vamos a salvar esos puestos de trabajo. Y poquitos meses después dice, no,
los dueños de Justo y Bueno se alzaron la plata. No hay nada que hacer. 5.000 trabajadores a la calle. Pero los despidos han seguido permanentemente. Y las medidas y la persecución sindical y las amenazas a los dirigentes sindicales e incluso el asesinato de dirigentes sindicales como el del abuso, justamente persisten. Y esa es la tal ministra bolchevique. Pero que detrás de todo eso, independientemente pues de la buena o mala voluntad de gente como esa, y de otra gente, e incluso del propio presidente y de Francia Márquez, ¿qué había detrás de todo eso? También lo ha dicho Revolución Obrera. El gobierno, este es un gobierno que pretende servirle a Dios y al diablo. Y eso es imposible. De ahí que el tal acuerdo nacional, la paz total, el pacto social, se convierte en una gran mentira y termina sirviéndole a las clases explotadoras. Y de hecho lo vemos en la práctica. ¿Por qué? Porque aunque no ha hecho mayor cosa, con solo los anuncios, inmediatamente tuvimos que hemos visto en los hechos reales la movilización armada de los paramilitares en el Magdalena, frente a las acciones de los campesinos y de los indígenas por recuperar las tierras que les fueron usurpadas. Movilización nacional en septiembre, y anuncian otra movilización nacional los uribestias para el 15 de noviembre. ¿Sí? Y el pueblo, por su parte, ha hecho lo propio. No, perdón, la del 15 de noviembre es la del pacto histórico, de los que apoyan al gobierno, es en apoyo al gobierno. Los otros la tienen para el 5, si mal no estoy. Pero anunciadas, entonces ya hicieron una y van y están promoviendo otra gran manifestación. Y el hecho concreto es de que el pueblo sí o sí le toca hacer lo suyo. Entonces no solamente las recuperaciones de tierra de los indígenas y los campesinos, las invasiones de terrenos para conseguir vivienda, los trabajadores movilizados todo el tiempo, anuncios de paro, en fin, denuncia pues de los atropellos, y eso significa lucha de clases, que es imposible evitar, es decir, no existe la posibilidad de un pacto social, sino es una aguda lucha de clases porque los problemas del pueblo, entre otras cosas, que ocasionaron los levantamientos del 2019, del 2020 y sobre todo del 2021, no han sido resueltos. Y fue casualmente producto de esos levantamientos fueron los que llevaron a Petro a la presidencia, incluso con el apoyo que ahorita algunos sectores de los que votaron por Petro, entre ellos varios de los compañeros de las primeras líneas, dicen, no, nos equivocamos con haber votado por ese hombre. No, el problema no era haber votado por él, el problema es que Petro no podía resolver eso. Sigue, porque no depende de él, son problemas del sistema y toca tocar la propiedad privada de los capitalistas para poderlo resolver. El desempleo, los despidos masivos, el hambre, la miseria, el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de la vivienda, el problema de los desplazamientos, la ruina de los campesinos y los pequeños propietarios, el terrorismo de Estado, el asesinato de dirigentes, las masacres. Todos esos problemas tienen en su base este sistema que se está muriendo a nivel mundial, e incluso no solamente no se han resuelto esos problemas, sino que se han agravado algunos. La carestía, por ejemplo. La inflación va para arriba y se va a poner peor. Ya anuncian pues de que a principios del año entrante se va a desencadenar otra recesión en Estados Unidos y eso va a tener repercusiones mundiales. No es posible entonces la paz social. Hay lucha de clases y el proletariado y los campesinos tienen que organizar mejor su lucha y organizarse
para un próximo levantamiento que va a ser inevitable. Y yo creo que pronto la situación, por ejemplo, de los muchachos de las primeras líneas, que por cierto acá nos dicen en el chat que hay que también hablar de la situación de esos compañeros, o sea, eso hay que exigirlo y hay que exigirlo en las calles. Definitivamente no va a haber ninguna ley, ni ningún indulto, ni ninguna consideración con los compañeros que lucharon y que, como lo decían incluso en las reuniones de empalmes sindicales y demás, esos compañeros, y eso hizo parte también de ayudar a la elección de este tipo de Petro. Entonces ahora, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo van a retribuir? ¿Cómo van a ayudar a los compañeros? Y eso se va quedando ahí en el olvido y los compañeros están, incluso algunos desde la prisión, confiando en que, este gobierno les va a ayudar. No, definitivamente hay que quitarse la venda y hay que organizar prontamente de nuevo la lucha en las calles. Es importante que quiero pedirles que se refieran también a ese asunto pues de la lucha, ¿no? Tenemos pues el Estado, tenemos un gobierno ahorita que se dice que es algunos dicen que es de izquierda, otros que es progresista, y hay movilizaciones, hay paros, y se movilizan unos y se movilizan otros, pero hay que tener bien claro cuál es la diferencia, ¿sí? Porque no es lo mismo. Claro, hay una diferencia gigantesca y es una diferencia del cielo a la tierra. Pues una gran diferencia de los paramilitares que se movilizan en los carros, es decir, gente armada por los ganaderos que se movilizan en las lujosas camionetas en el Magdalena a la manifestación pues y a lo que representan los indígenas aquí, los en Vera la semana pasada. Es una diferencia gigantesca entre la movilización de los poderosos, de los terratenientes, de los capitalistas, incluso de las que hicieron pagadas pues por las compañías exploradoras y perforadoras que están por el negocio del petróleo para defender su negocio y movilizan trabajadores y estuvieron pues esta semana también incluso burgueses y pequeño burgueses disfrazados con casco y tal, ¿sí? Exigiéndole al gobierno que permita la exploración y que siga el negocio. Hay una diferencia grandísima entre la gente de bien, es decir, de la burguesía, de los capitalistas, de los sirvientes del imperialismo y la lucha del pueblo y las movilizaciones de las masas populares. No, y también como esas movilizaciones, como dice el compañero de la gente de bien, les sirven de justificación a los supuestos sectores alternativos e incluso al gobierno del Pacto Histórico para decir, ve, no hemos podido hacer todo lo que prometimos porque hay una fuerte oposición, porque definitivamente, entonces les sirve también como para justificar sus promesas incumplidas y todos sus anuncios como explicaba usted anteriormente. Sí, y entonces son las movilizaciones de los ahitos, de los victimarios del pueblo, de los asesinos, por un lado, y la movilización de los parias, de los desposeídos, de los hambrientos, de la gente sin salud, de los sin techo, es decir, de los nadies, sí, para decirlo en las palabras de Francia. Es la movilización de los nadies y están las movilizaciones de los que lo tienen todo, que lo tienen todo y son los que no trabajan, de los parásitos, de los ahitos, de los opulentos y de los victimarios del pueblo. Sí, y es importante, digo yo, ¿qué es lo que establece pues la diferencia? La diferencia, lo más claro pues, lo más cristalino que puede diferenciar esas movilizaciones son los objetivos, es el programa. De ahí que por lo que hay que juzgar eso, principalmente es por eso, cuál es la pretensión. Y por eso es tan importante que el movimiento obrero, con el conjunto del pueblo, levanten una plataforma de lucha. Es decir, se movilizan por sus banderas, se movilizan por sus reivindicaciones, se movilizan con un plan, con unos objetivos claros, y eso es lo que tienen que salir a defender, a luchar contra quien sea. Llámese de derecha, llámese de centro, llámese de falsa izquierda, lo que sea, ¿sí?
Y por eso hay que diferenciarse. Y creo yo que es lo que se ha hecho, es lo que se ha llamado incluso desde antes mismo pues de la campaña presidencial, donde pretendieron pues todos esos sectores dividir al pueblo entre los petristas y los antipetristas, ¿sí? Lo que se llamaba era eso, no se dejen meter en eso, no se dejen meter en ese cuento. Aquí el problema no es si se está con Petro o no se está con Petro, ese no es el problema es las reivindicaciones, el problema es el plan de lucha, el problema es las necesidades del pueblo. De ahí pues creo yo el llamado también y recordar la importancia de ese programa inmediato que levantó, que propuso pues la Unión Obrera a través del periódico Revolución Obrera, de ese programa inmediato que tiene esas banderas, esos objetivos inmediatos que son los que se tienen que levantar, donde parte de eso es lo que está en estos momentos, pero son otro poco pues de problemáticas que es lo que en últimas diferencia. ¿Sí? Eso es lo que marca, eso es lo que determina pues la diferencia tajante que hay en ese asunto. Y que está plenamente vigente, ¿no? Porque ninguna de las exigencias ni necesidades han sido satisfechas. Sí, era lo que yo me refería justamente, que los problemas que son las banderas están claras desde el movimiento, desde el paro, pues del levantamiento que inició el 28 de abril y siguen vigentes, nada de eso se ha resuelto. Y por tanto, no solamente es justo que la gente salga, sino que además es necesario y es obligado, incluso porque cualquier medida tibiecita que vaya a hacer el gobierno, si quiere hacerla de verdad, le toca al pueblo movilizarse. Y movilizarse es tomarse las calles, es parar el país, es bloquear las vías. Es decir, es obligar por la fuerza del movimiento a que se impongan unas medidas. No existe otra posibilidad. De resto, todo se va a diluir en las mesas, en las mismas mesas que hizo Duque para no cumplir, en las mismas mesas que hizo Santos para no cumplir, en las miles y miles de mesas con que han burlado al pueblo durante las últimas décadas. Sí, ahora, eso es todo esto que estamos hablando tiene una característica, y es que no es una interpretación ajena pues a la realidad, no estamos aquí debatiendo en el aire, no estamos jugando pues a un ejercicio intelectualoide pues de debatir ideas y de debatir opiniones, sino que estamos mirando la realidad. Es decir, mirando qué es lo que está sucediendo en el país y mirando asuntos tan objetivos y tan claros como el hecho de que esa orientación, ese análisis, ese punto de vista del movimiento comunista revolucionario en Colombia, encabezado por la Unión Obrera Comunista, marxista, leninista, maoísta, de plantear que el camino de la lucha directa, el camino de la movilización, el camino de la confrontación, el camino del paro, se iba a abrir camino, ¿sí? Discúlpenme la redundancia, ¿sí? Pero iba pues a abrirse, pues iba rápidamente pues a romper esa mole pues aparentemente muy fuerte que los oportunistas y socialdemócratas estaban poniendo a la lucha con la ilusión de un gobierno supuestamente de izquierda. Eso se iba a romper rápido y ya se está rompiendo. Y hoy lo estamos viendo, todos hemos, creo, conocido las distintas convocatorias que hay para el 28. Se está convocando una gran movilización nacional para el 28, para esta semana pues, ¿sí? Con banderas del movimiento obrero, con banderas del pueblo, para exigir el cumplimiento, para exigir esas medidas que el pueblo está luchando y por esas banderas por las que se lanzó en el 2019, 2020, 2021 y que hoy están retomando. Y a esas jornadas para esta semana, incluso que no es solamente para el 28, sino que hay algunas previas, algunos que están convocando para días anteriores, se están abriendo paso y se puede ver con toda claridad la enorme diferencia que hay con esas marchas
de camisetas blancas con esas marchas de la gente de bien. No, esta es la lucha del pueblo, esta es la lucha por sus reivindicaciones. Y todo el pueblo, toda la gente debería salir a esas manifestaciones que se están convocando. Hay que salir a participar activamente en ellas, porque allí está el camino, allí está el camino revolucionario, allí está la táctica de la lucha directa, sin intermediarios, sin salvadores ni promeseros que buscan inmovilizar a las masas, con esa idea de que el gobierno les va a resolver sus problemas. No, es la gente en las calles la que va a obligar al gobierno de Petro, en alianza con los paramilitares, con los sectores de derecha, con liberales, con conservadores, con toda esa supuesta acuerdo nacional que van a hacer. Los va a obligar, es la única manera, y por eso hay que asistir y hay que participar activa y masivamente en esas convocatorias. Importantes pues las convocatorias, por ejemplo, que se hacen en Bucaramanga. En Bucaramanga los compañeros han convocado jornadas para el 27 y para el 28 también. El 27 están llamando a una movilización con los compañeros mineros desde la Universidad Industrial de Santander por el reciente asesinato del dirigente Sergio Liscano. Y para el 28 están convocando en Cali, Medellín, Barranquilla, en muchas partes del país. Hay distintas convocatorias. Los maestros, por ejemplo, han lanzado una convocatoria incluso para movilizaciones, no solamente para esos días, para antes e incluso para una actividad importante para el 4 de noviembre. El 3 de noviembre, para el 3 de noviembre en Bogotá. Un paro de 24 horas. Exacto. Entonces hay que reconocer y hay que ver que ese camino de la lucha se empieza a abrir, ¿sí? Y con toda seguridad que ese es el camino que necesita recorrer la gente. La gente está convocando, la gente está nuevamente retomando el camino de la lucha, ¿sí? Y a los revolucionarios hay que saber bien qué es lo que hay que hacer. O sea, cómo hay que actuar frente a ese llamado. Porque esa situación objetiva va cambiando rápidamente. Y esa idea y esa tendencia a que rápidamente retome y se ponga en la arena principal la movilización y la lucha directa, también pone un problema que hay que analizar y que hay que hacerle seguimiento. Aquello que llamamos desde hace mucho tiempo la lucha entre los dos caminos. ¿Y por qué la lucha entre los dos caminos? Porque cuando el movimiento crece, cuando la gente vuelve a las calles, el oportunismo cambia de color, ¿sí? El oportunismo vuelve y se radicaliza, vuelve y se pone la camiseta roja. ¿Para qué? Entonces dice, no, es que como nosotros estamos de acuerdo en que hay que trabajar con el gobierno, pero también trabajar en las calles, entonces ellos vuelven otra vez a disputarse la dirección de ese movimiento que empieza a crecer, y ese auge va a obligarlos a ellos, a los reformistas y a los oportunistas, a adoptar posturas de aparente radicalidad. Y ojo con eso, porque es aparente. Ellos no son radicales por principio. Ellos se camuflan, ellos cambian de color, ellos actúan como el camaleón. Cuando el movimiento crece, ellos se radicalizan y se ponen al frente. Pero todo para ponerlo al servicio de sus intereses politiqueros, porque ellos siempre tienen un pie en el movimiento obrero y un pie en la burguesía, ¿sí? Y hay que estar atentos de eso. Hay que disputarles, hay que aislar al oportunismo y hay que ganar la dirección de ese levantamiento, ¿sí? Y hay que ocupar los revolucionarios, la gente que es consciente pues de esa búsqueda, de ese camino revolucionario, tienen que ocupar sus puestos de primera línea en esa lucha, porque eso se vuelve decisivo, no solamente para que ese movimiento avance y pueda conquistar las reivindicaciones de la población, sino algo mucho más importante, decisivo para el futuro. Y es que nosotros tenemos una tarea muy importante. ¿Cuál es? La construcción del partido político de la clase obrera en Colombia. Y hay que estar prestos a disponerse a disputar esa dirección. Y en esa disputa de esa dirección, el movimiento obrero vuelve a poner al frente a sus mejores hombres y mujeres, a esos activistas, a esos dirigentes naturales, a esos combatientes de vanguardia, a esos compañeros que están dispuestos a darlo todo
por las transformaciones sociales. Y hay que estar atentos ahí para contactarlos, para unirlos, para organizarlos, para llamarlos y hacerlos conscientes de que su papel más importante está en el futuro, en ese trabajo por el futuro. Y en ese trabajo por el futuro es vincularse a esta labor titánica, importante, decisiva, de construir el partido de la clase obrera en Colombia. Porque ahí está el germen, ahí está la vitamina, ahí está la esencia principal de lo que van a ser los cuadros y los dirigentes comunistas, que con esa efervescencia de lucha van a nutrir las fuerzas comunistas organizadas, van a convertir y a construir ese verdadero, auténtico y decisivo partido comunista revolucionario en Colombia, ¿sí? Entonces, ese es el papel que tienen que cumplir, que tenemos que cumplir en estas tareas que se están poniendo de presente, ¿sí? Y esto va a crecer. La tendencia es a que ese camino de lucha directa vuelva a retomar y rápidamente, ¿sí? Eso va a crecer porque las condiciones objetivas así lo exigen, porque las condiciones de miseria, de explotación, de guerra contra el pueblo, de asesinatos, de masacre, de todo eso se sigue agudizando. Ya cada vez más se va poniendo en evidencia lo que Revolución Obrera decía. Gane Petro o no gane Petro, eso no tiene absolutamente ninguna importancia para las necesidades y para la lucha del movimiento obrero, ¿sí? La política reaccionaria, el plan impulsado y ordenado por los imperialistas para un país como Colombia, se abre camino. Y la única manera de ponerle freno a eso es con la lucha revolucionaria del pueblo. Por cierto, hablando de este trabajo tan importante de construcción de la organización política, quiero destacar dentro de esas convocatorias una que nos llegó recientemente, que están invitando a una conferencia del portal Revolución Obrera para mañana martes 25 de octubre de 2 a 5 p.m. Lo van a hacer presencial en Univalle, titula Celebremos el Octubre Rojo. Entendemos, creo, pues no lo recuerdo en estos momentos, pero creo que va a haber transmisión de ese evento. Entonces estar atentos, en las redes está circulando la invitación. Ese es el camino, ese es el llamado, y por ahí es que hay que trabajar y prepararse y participar activamente en estas actividades que se están programando para estos días. Le doy unos minuticos al compañero José y después a la compañera Adela para ya darle finalización a esta emisión. No, nada que decir, excepto nos vemos en las calles, trabajemos por reorganizar el movimiento, revitalizar las asambleas, levantar en alto las banderas que no se han cumplido y organizarse para lo que se viene. Y finalmente, agradecer pues la presencia de la compañera Adela y con una gran satisfacción pues por tenerla aquí. No, Buenas pues, noches. gracias a ustedes, compañeros, por invitarme a este programa. Sí, efectivamente, en las calles nos vemos. Vamos a reorganizarnos, como dice el compañero, y a organizar nuevos movimientos. Las mujeres también nos tenemos que organizar revolucionariamente. Los jóvenes también tienen que organizarse y bueno, pues a trabajar, que es lo que toca hacer. Muchas gracias, compañero José, muchas gracias, compañera Adela, por haber sido nuestro mejor reconocimiento en este Octubre Rojo. Los esperamos en una próxima emisión de Vanguardia Obrera.